Aserran, maderinos de San Juan, los de arriba quieren queso, los de abaixo os dan pan. Aserrín, aserran. Huelina, nun solo yera mi abuela, yera la abuela de polo menos otros 20 nenos. Raquel, Xuana, Ricardo, Gloria... Bueno, non vou nomalos a todos. El caso é que na miña mollera non entraba entender como unha muller tan roína, tan chiquinina, podía repartir ciño entre tanta xente. Ella sempre estaba sentada na súa mecedora. E cando non estaba lleendo, contábanos historias o xugaba con nós. Huelina, xugamos a les nubes? Mira, esa que te parece que lle? Un cuélebre, non? A mi parece un calcetu. Un calcetu, non? Que pode ser? Oh, parece un espertello, e é verdad. Como? Que había un sitio en el que non había nubes? Pero como va a haber un lugar nel que non haya nubes? Non te creo, abuela. Esa foi la primeira historia que mi abuela me contó. La del sitio en el que non había nubes. La historia de la fábrica de nubes. Había un lugar nel que non había mar e non había nubes, asina que tenían que fabricales. El nome del lugar era Pluvia, y los que vivían allí eran los pluvianos. Tenían una fabriquina a les afueres del lugar y facían les nubes nesa fabriquina. El encargado era el señor Plu, un paisano sorriente, agradable, afalladizo, que todos los días, todas las mañanas, llegaba puntual a la fábrica. Poníase la bata, repasaba los pedidos, repasaba el so bigote y entamaba a trabajar. Prendía la máquina y cuando entamaba a furrular, facía un ruido aparecido a este. Bum, chaca, chaca, bum, chaca, chaca, bum, chaca, chaca, bum. Entonces, de la chimenea iban saliendo les nubes de color, bueno, del color del que son les nubes, del blanco más blanco al negro más prieto. Pero un día sucedió que el señor Plu llegó a la fábrica, púsose la batina, acicaló el so bigote como hacía todos los días, sonrió, prendió la máquina, bum, chaca, chaca, bum, chaca, chaca, bum, chaca, chaca, bum, y después de un ratín, la máquina estropeóse, dejó de furrular. El señor Plu non entendía que había pasado, pero en xamás, en 30 años polo menos, non hubiera pasado de algo igual. ¡Ay! Pero, que puedo facer? A ver, revisólo todo. Los casiones... ¡Ay! Eita el problema. Fáltame la pintura. Pero como pudo escaecérseme la pintura? E agora, como diba cuntáelo al seu xefe? Porque si Plu viera sorriente e afalladizo, el xefe yera todo lo contrario, avinagrau, enfocicau, encabritau. Asina que mellor non lo diba contar. Salió a la calle, todo esmolecido, non sabía que diba a facer. Además, aquel día había muchos pedidos. Uy, empezó a caminar de un lado para otro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué puedo hacer?
que podo facer? Sin pintura non hai nubes e non podo entregar os pedidos e hai un montón, porque les vaques de Antón non dan buena leche e tienen falta de nubes Entón, miró enfrente de la fábrica. Allí estaban traballando un montón de obreros, pintando una muria de muchos colores, naranja, azul. Entonces, tuvo lo sencillo. El señor Plug averóse a los obreros, contóyos el problema, y los obreros no tardaron en ayudarlo. Dieron todos los botes de pintura que tenían allí. Así que Plug garrólos, llevólos a la máquina, metió la pintura en los casiones y prendió la máquina. Empezó a furrular y después de un rato, de la chimenea, fueron saliendo, por fin, les nubes. Nubes azules, marielles, naranjas, verdes. El cielo parecía la Hércula vieja, estaba en lleno collor. El señor Plug no podía creerlo, estaba per contento. Así que después de un día de tanto trabajo, el señor Plug coló pa casa y como estaba cansado, púsose a dormir. Pero en antes pensó qué podría pasar al día siguiente con su jefe. ¿Enteraríase de lo que había pasado? Claro, y que no podía omitirse aquel cielo tan guapo, tan prestoso, en lleno collor. Así foi. Plug durmióse. Pero a la mañana siguiente despertó con un gran estruendo. ¿Quién estaba llamando a la puerta con esos golpes? Averóse a la ventana y entonces vio al su jefe. Estaba en vacío. Salió a abrir la puerta y entonces al abrirla, el su jefe no pudo falar ni palabra con él. Estaba... Solo alcanzó a oír: ¡Está usted despedido! El señor Plug no tuvo más remedio que tornar para la fábrica, agarrar las pocas cosas que tenía allí y colar para casa. Pero, ¿cuál sería la sorpresa de Plug y del resto de la gente cuando al día siguiente, en todas las noticias, en la radio, en la televisión, en la prensa, Plug ya era el protagonista? Plug y las nubes de collores. Resulta que desde aquel día, les vaques de Suanón daban mejor leche que nunca. Y les pites de quina ponían más huevos que en jamás habían puesto. Y los guajes en el colegio querían salir al recreo para ver ese cielo en lleno, nubes de collores. Es más, había muchos países que habíanse interesado por la fábrica de nubes. Así que el jefe no tuvo más remedio que tornar a ver a Plug y pedir disculpas. Plug aceptó les sos disculpes. Eso sí, desde aquel día, la fábrica solo hizo nubes de collor. Así que si pasáis por una fábrica, no sé, como la de Aboño o de eses, en el que el fumo ye atristallado, collor gris, negruzco, ye que todavía no dieron con Plug y la fábrica de nubes. Huelina, pero yo creo que esa historia imaginástela tú, porque un país en el que no hay nubes no soy a creerlo, ¿Cómo? Bueno, venga, cuéntame otra historia. De princeses no me gustan las princeses. Ah, que ya es diferente. Bueno, vale. No me gustaban los cuentos de princeses, pero Huelina convencióme de que aquella princesa, la protagonista de la su historia, y era una princesa diferente a las demás. Gwendolina y era el su nombre, y vivía en un palacio con el rey y la reina. Gwendolina
en antes que princesa y era neña. Por eso lo que máis se prestaba en el mundo mundial y era xugar. Saltar polos charcos, enllenarse barro, dir a agarrar grillos. Pero eso, a la soma, a la reina, poníala revirada del todo. ¡Uy! Gwendolina, tú ya es una princesa. Tienes que comportarte como tal. ¡Ay! No metas el dedo en la ñaplia. ¡Ay! Gwendolina, no sorban los mocos. Gwendolina, ¡ay! Gwendolina, pero como me... Sube el faldón para arriba. Gwendolina, ¡ay! Gwendolina. Dame un patatús. Todas las noches, cuando se sentaban a cenar el rey, la reina y Gwendolina, Gwendolina facía la mesma entruga al sopá. Papá, cuando sea mayor, ¿podré tener un caballo? Y el sopá retrucaba ahí. Uno no, 100. Y así na todos los días. Pa, cuando sea grande, mercarásme un caballo. Y el sopá retrucaba. Uno no, 100. Hasta que una noche la reina enfadóse, dio un golpe en la mesa y dijo: ¡hasta aquí! Ni caballos ni caballas. A partir de mañana va a venir aquí a Palacio una institutriz. Gwendolina no sabía lo que era una institutriz, pero sonó y bastante mal. Así que esa noche no durmió nada. Vuelta para un lado, vuelta para el otro. Una institutriz era como una maestra que iba a enseñar y a aprender modales de princesa. Así que Gwendolina non apigazó en toda la noche. Vuelta para un lado, vuelta para el otro. Y a la mañana siguiente, en alborada, en antes de que cantara el... garró de algunas cosas y coló del palacio, da furto, en sin que nadie la oyera, en sin que nadie la viera. Y caminó, hasta que de sópitu oyó. Oh, oh, oh. Aquello era un burro, un pollín. Oh, a veróse donde venía el ruido y efectivamente atopóse con un burro. Entonces el burro empezó a lloramicar. ¿Qué te pasa, burrín? ¿Por qué estás berrando? Ya que abandonóme el dueño. Dice que ya no valgo para trabajar. Uy, qué dueño más ingrato. ¿Cómo te llames? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces el burro berró, si cabe, un poquinín más. Pero desea de berrar. ¿Qué pasa? Solo te entruga el nombre. Ay, ya que no tengo nombre. Bueno, vamos a pensar, no. Voy no mate... Bufaldino. Y entonces el burro entamó a berrar un poquinín más, si cabe. ¿No te gusta el nombre? No, ya que emocionome. Ay, Bufaldino rima con pollino. Bueno, para. Venga, si quieres, para que se te pase el disgusto, puedes venir conmigo. Colé del palacio, yo que no tenía ganas de estar allí, pues acompáñame, faceme compañía y seguimos caminando juntos. Bufaldino acompañó a Gwendolina y después de un buen rato entró ellos fame. Llevaban mucho rato caminando, así que estaban esfameados. Entonces pararon y vieron a lo yoñe. ¿Qué era aquello? Un palacio. El palacio más cercano al de Gwendolina. Así que averáronse. Y a medida que diven acercándose, diven sintiendo. ¿Qué es? ¿De alguno que está llorando?
Pero que pasa, güey? Que está todo el mundo berrando. Allí, enriba un banco, estaba el rey del palacio berrando. ¿Qué pasa, majestad? ¿Podemos ayudarlo en algo? ¡Ay, la mia filla, la princesa, desapareció! ¡Ay, pa' mí, que foi Zamposiete! ¿Zamposiete? ¿Pero quién es Zamposiete? ¡Ay, Zamposiete de un bocado y un monstruo! Un gigante que come a los guajes, a los chicos y a los grandes. ¡Ay! Pero si los gigantes, los monstruos no existen, majestad. Es mentira que una niña tenga lo que contar. ¡Ay, ay, ay! Este come a todos los guajes y... Ay, a ver, reláxese. Vamos a hacer una cocina. Bufaldino y yo estamos esfamiados. A cambio de un bocadillo, podemos ir a buscar a la princesa. De Shuru, que está bien cerca. El rey deseó de berrar. Dio ellos unos bocadillos y a cambio, Bufaldino y Gwendolina colaron. Caminaron un buen rato hasta que llegaron a la viesca, hasta que se fizo de noche. Estaban allí, a punto de echarse a dormir, cuando oyeron... Y así ruido, en el medio la viesca, en el medio la noche. ¿Quién podía ser? No muy yoñe, estaba Zamposiete de un bocao, tocando la armónica y... Al sollau la princesa. Así que Gwendolina no tardó en decir: ¿tú y es Zamposiete de un bocao? ¿El gigante, el monstruo que zampa a los guajes, a los chicos y a los grandes? Entonces Zamposiete también entamó a berrar. Yo no soy un monstruo, solo soy un poco grande. Y no como a los niños, que no los como, que yo soy vegetariano. Pues, tal rey tuvo esmolecido porque dice que la niña, que la princesa... que la princesa tiene voz propia, soy yo. Y yo ya que estaba aburrida y quería xugar, y como Zamposiete estaba allí en el jardín del palacio buscando unas hierbas para comer, pues fue con él. Pues tal topao que no para a berrar. Piensa que Zamposiete y un monstruo que te zampó. ¡Ay, qué manía con los monstruos! ¡Qué fama! Solo soy un poco grandón, pero nada más. ¡Ay! Bueno, vale. Mentanto que dicía estes pallabres, Gwendolina dábase cuenta que non podía reprender a la otra princesa porque ya había fecho lo mesmo. Así que los cuatro tornaron pa'l palacio. Princesa, Zamposiete, Gwendolina y Bufaldino. La princesa y Zamposiete quedaron en el palacio. El rey puso súper contento al verlos tornar. Y Zamposiete quedó dende ese día en el palacio, faciendo y compañía al monarca y a la princesa, y comiendo todas las herbes malas del xardín. Dende ese día non foi falta, non foi necesario xardinero. Zamposiete comíales todos. Gwendolina tornó también para su palacio, pero no iba sola, iba con Bufaldino. Y al llegar, podéis imaginar cuál fue la reacción de la reina. Pero Gwendolina... Y que no era para menos. La guaja había colado del palacio y sin decir nada. No se libró de un buen castigo. Eso sí, desde aquel día, esa princesa que soñaba con tener un caballo, con viajar
y con facer outras cosas que non yeren las de princesa, de vestidos rosas e casarse con príncipes azules, dende aquel día la princesa tuvo un nuevo compañero. Non yera un caballo, pero yera un burro que la acompañó por muchos años. Y collorín collorao, este cuento está afinado, abuelina. Abuelina, siempre me contes historias, pero en xamás yes. Bueno, llegué. La vista fállame da cuando, pero voyete un libro chiquinín. Home, nos meus tiempos non había tantos libros, pero conservo este, el libro Miguelín. Ya verás, date soyerte. Dir asina. Yera un neño raro. El su nome yera Miguel. Ya todo dicía. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? No me importa. La vida ye corta. Todos los días la soma diva a despertarlo. Fiu, ¿qué tal? Y es la mi alegría. Ay, rey de la casa, el mío cascabel, mi Miguelín, mi Miguel. Y retrucaba el neno. ¿Y a mí qué? No me importa. La vida ye corta. Uy, ¿qué quieres almorzar? Dame igual. Uy, hay natilles con rosquilles o galletes con café. ¿Y a mí qué? Oh, ¿t'has sentado mal? Del revés. No me importa. ¿Y a mí qué? Oh, no me importa. La vida ye corta. Orden, Miguel, faime caso. Estás portándote como un payaso. No me importa. La vida ye corta. Tenemos que ir a la ciudad. ¿Quieres venir? Dame igual. Oh, ¿prefieres quedarte aquí? No me importa. La vida ye corta. Oh, no sé si ye tonto o ye listo. Despístame este guaje, dixo la soma, mentanto que lo deseaba solo. Entós apareció el sopa. ¡Oi, Miguel! Miguelín, pero qué faes sentado con la cabeza? Vete a la cama ahora mesmo. No me importa, dame lo mesmo, dixo Miguel. Fiu, siéntolo. Si sigues asina, ay, non me importa. Non volverá a llevarte a la ciudad. Bah, que más da. Pero, neño, entós, ¿qué ye lo que te importa? Nada, nada. La vida ye corta. En vista de lo visto, sus padres no lo llevaron a comer pisto. Y entonces, en el medio de la noche, apareció un león feroz. Y bastante esfamiado. Entró en su habitación y dijo: guaje insoportable. Y dijo hoy amable: voy a hacerte una entruga cortina. ¿Quieres que te coma? No me importa. Miguel, Miguelín, mira el mío colmillo. Puedo comerte, que tengo apetito. Pues me importa un pito. Y es un buen bocado. Bah, no estoy asustado. Piensa en la toma, piensa en topa. Miguel, Miguelín, que voy zampate. ¡Buah! ¿Y a mí qué?
Es todo lo que tienes que dicir? Sí. Pues non hai máis que falar. Voite devorar. Que máis dá? Tú lo quisiste, Miguelín, serás el mío bocadillo. Entonces, el león púsose en pie y zampó a Miguel. Los pás llegaron a casa y entonces llevaron un susto porque Miguel non estaba. Non atopaban ni a Miguel, ni al pixama, solo al guión que estaba na súa cama. ¡Ay! Maridín! ¡Ay! Pero de xuro que sí, que el nuestro Miguel, ¡ay! ¿Está muerto? Calla, pese a la boca, mujer. Entonces sonó. Non me importa, siéntolo. ¿Oíste, tormento? Miguel está dentro. Dentro del guión. Llevaron al guión al hospital. El médico purgó al guión, aceite y sal, y después sacudiólo como si fuera una alfombra. Y era grave, y entre arcaes y un rugido salió Miguel despedido. Fío, ¿cómo estás? Perfectamente, un poco diferente. Llevaime a casa, que son ya las 9. Y non acaba aquí la comedia. Faló el guión. Si non te importa, súbete aquí. Xúrote, Miguel, que non te como. Claro que me importa. Si todo é per importante. El guión llevólo a casa tan campante. Y el guión quedó invitado a una casa pa güey, pa mañana y pa toda la semana. El argumento del cuento ye que nos importen les cosas. Y collorín collorao, este cuento está afinao. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué prestoso, abuelina! Y era chico, pero fízome gracia. Y si me cuntes la última historia, paete. Bueno, esta ye la historia dun zapatero que apenas tenía trabajo. Tenía una zapatería vieja y poco trabajo. Vivía con la soma. La soma y era bailarina. Sí, aunque la veas mayorina, de joven había sido bailarina. Todos los días, cuando venía de trabajar, entrugaba ahí al zapatero. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el día? Y el fío decía ahí todos los días lo mismo, para non preocuparla. Non foi mal, ni fu, ni fa, con sí, con xa. Después cenaban xuntos y después facían lo mismo todas las noches. Lo que más se prestaba a la soma, que era bailar. Un día que el zapatero estuvo trabajando en la zapatería todo el día, estaba a punto de empezar la puerta y de colar para casa cuando llamaron a la puerta. Y era un hombre, un viellín que venía todo mullao y muerto frío, porque ya era invierno y no podía estar na calle, no tenía onde guardarse. Así que el zapatero deixólo pasar. Invitólo a pasar y deixólle unes mantes para que non tuviera frío y pasar allí la noche. Como todos los días coló para casa, llegó y la soma fizo la mesma entruga. ¿Qué tal foi el día?
Bueno, non foi mal. Ni fu, ni fa. Con sí, con sa. Dempués cenaron xuntos e puxéronse a bailar. Al día siguiente, cuando el zapatero foi a abrir la zapatería, ¿cuál sería la sorpresa al ver que non estaba el paisano que había pasado allí la noche? Pero en su lugar había una máquina a coser. Y no sabéis lo bien que vino aquella máquina a coser al zapatero, porque apenas tenía trabajo porque non tenía aparatos para traballar nellos, nos zapatos. Asina que púsose a coser y tuvo cosiendo todo el día. Traballando, hasta que a última hora, cuando ya iba a colar para casa, llamaron otra vegada más a la puerta. Sería el paisano que había pasado la noche allí y no había dicho nada para colar. ¿Sería? ¿No sería? Abrió la puerta y... non era él. Y era un hombre nervioso, con mucha ausencia, que necesitaba unos zapatos para el día siguiente. ¡Oh! Tienen que estar para mañana, porque si no, no puedo... Vale. Intentaré hacerte los zapatos para mañana, pero no sé si podré. Y última hora, yo iba a decir... Vale. Venga. Tayueu. El zapatero pesó a la puerta, coló para casa como todos los días, y cuando llegó, la somá dijo: ¿cómo fue el día? El zapatero retrucó lo que decía todos los días: bueno, no fue mal, ni fu, ni fa, con sí, con sa. Cenaron xuntos y después bailaron. Al día siguiente el zapatero madrugó para ir temprano para la zapatería y trabajar todo el día en los zapatos aquellos que tenían tanta ausencia. Y tuvo todo el día trabajando en ellos, pero nadie apareció para recogerlos. Después de tanta priesa que habían metido con aquellos zapatos, había estado todo el día para nada. Así que dio por probar uno de aquellos zapatos. Foi meter un pie en uno de ellos. De su truco, convirtióse en otra persona, camudó a otro paisano. Pero estos no son les míos manes. Y estos pelos. Y este mostacho. Y estoy calvo. Pero si no soy yo. Y la mi voz no llega. Quitó el zapato y hizo lo mismo con otros zapatos. Ahora hieren. ¡Ay! Pero... ¡ay! ¡Les mis piernas! ¡Ay! ¿Qué? ¡Uy, pero! ¿Y esta voz de pito? ¡Ay! Pero si soy una mujer. Pero... ¡ay, qué uñas! Pero... ¡ay! Quitó los zapatos, hizo lo mismo con otros y... ¡ay! Pero... ¡ay, qué chico soy! Pero si no tengo más de 5 años. ¡Ay! Pero ¿qué está pasando? Quitó los zapatos y... perplexo, tornó para casa. Y aunque la soma hizo la entruga de todos los días, él retrucó lo que retrucaba todos los días. Non foi mal, ma. Con sí, con sa. Ni fu, ni fa. Eso sí, ese día hizo él una entruga a la soma. Dixo: mamá, ¿cuál é el tu deseo, el mayor deseo que tú tengas? Si tuvieras que pedir un deseo, un sueño, un... Ay, fío, ya sabes que yo toda la vida fui bailarina. A mí prestaríame por la vida volver a bailar con la mi parella de baile, col topa. Ay,
Asina que el zapatero invitó a la Soma a colar para la habitación, a que pusiera el vestido más guapo que tuviera en el armario. En tanto que él coló para la habitación del sopá, que había muerto fai muchos años. Púsose los sus zapatos, el chayeyu suyo, y después salió al salón. Allí esperó a la Soma. ¿Y cuál sería la sorpresa? Cuando al salir al salón, atopóse con la su parella de baile. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan o no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus hojadas y mi orgullo, cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. No se espera nuestro cochero desde la iglesia mayor. ¿Claro que sí? No sé si las historias de Huelina yeren inventadas, imaginadas, o yeren historias que de alguna manera ella había vivido. El caso ye que inda suenen na mi mollera y en el mío corazón, y ahora soy yo quien cuenta les sos historias y quien canta les sos canciones. Duermi, que duermi estrellina, duermi la lluna llunera, que quiere dormir este niño, y va a dormirse la noche, pa' que duerma.